¿Una cita? El restaurante era pequeño, escondido en una calle lateral por la que la mayoría de la gente pasaría sin darse cuenta. Su discreto exterior no dejaba entrever los tesoros culinarios que había en su interior, precisamente por eso Megumi lo había sugerido cuando Eve le había propuesto cenar como forma de disculpa. ¿Cómo has encontrado este sitio? Preguntó Eva cuando se sentaron en una mesa esquinera, la suave luz proyectaba suaves sombras sobre el impoluto mantel blanco. Investigando, respondió Megumi. Me esfuerzo por encontrar comida excepcional allá donde voy. Eve sonrió, con una calidez genuina en su expresión que enmascaró momentáneamente la intensidad que le había preocupado durante su último encuentro. Debería haberlo adivinado. Siempre pareces saber dónde se esconden las mejores comidas. Era cierto. Desde que llegó a este mundo, Megumi había catalogado metódicamente cada restaurante digno de mención en un radio de 80 kilómetros. La comida siempre había sido uno de sus grandes placeres, una constante en todas sus vidas. De joven en su primera vida, como rey de las maldiciones, y ahora en esta nueva existencia, su aprecio por los sabores exquisitos permanecía inalterado. Se acercó el camarero, un hombre de mediana edad con la tranquila confianza de alguien que conoce bien su oficio. ¿Puedo recomendarle el menú degustación del chef para esta noche? 7 platos, cada uno con ingredientes de temporada. Perfecto, asintió Megumi, sin molestarse en mirar el menú. Y una botella del Yamazaki Single Malt. Excelente elección, señor, dijo el camarero, claramente aprobándolo. ¿Y para la señora? Tomaré lo mismo, respondió Eve, observando a Megumi con aquella familiar mirada estudiosa. Confío en su criterio. Cuando el camarero se marchó, Eve se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Así que whisky en vez de vino? No te tenía por un tipo de licores fuertes. El whisky japonés combina sorprendentemente bien con una gran variedad de platos, explicó Megumi. Tiene complejidad sin abrumar el paladar. Eve asintió, absorbiendo esta información con atención concentrada. Mira, siento mucho lo del otro día, dijo, cambiando de tema con desenfado. Me pasé de la raya. Tu pasado es asunto tuyo, y no tenía derecho a hurgar en él de esa manera. Megumi la estudió un momento. La disculpa parecía sincera, aunque él podía detectar el trasfondo de la misma. Su curiosidad no había disminuido, simplemente se había desviado. Disculpa aceptada, dijo simplemente. Todos tenemos límites que deben respetarse. Sí, convino Eva, mientras sus dedos trazaban distraídamente patrones sobre el mantel. Estructuras moleculares, comprendió él, observando el sutil resplandor rosado que delineaba brevemente las yemas de sus dedos. Aunque espero que sepas que mi interés viene de un lugar de cuidado genuino. Lo comprendo, respondió Megumi con neutralidad. Y agradezco tu comprensión de mis habilidades. Tu perspectiva ha sido valiosa. El camarero volvió con el whisky y sirvió 2 vasos con precisión. Eve esperó a que se marchara antes de continuar. Es algo más que ciencia, admitió, levantando el vaso. Aunque sin duda forma parte de ello. Eres diferente, Megumi. En aspectos que van más allá de tus poderes. Megumi dio un sorbo a su whisky, saboreando las complejas notas de roble y fruta que florecían en su paladar. Todos somos únicos a nuestra manera, desvirtuó con suavidad. Tu manipulación molecular es igual de extraordinaria. Eso es diferente, replicó Eve. Mis poderes tienen sentido, siguen reglas, la física, todo eso que llaman aburrido. Los tuyos. Hizo una pausa, sus ojos brillaron brevemente en rosa mientras lo estudiaba a un nivel más allá de la percepción normal. Los tuyos rompen todas las reglas. Ni siquiera deberían ser posibles. Llegó el primer plato. Una delicada disposición de pescado crudo, cada rodaja tratada de forma diferente. Una ligeramente dorada, otra curada, una tercera marinada en cítricos. La atención de Megumi cambió de inmediato, su aprecio por el arte culinario anuló momentáneamente cualquier otra preocupación. Dio un mordisco al pescado, cerrando los ojos brevemente mientras percibía los sabores. Temperatura perfecta, murmuró, casi para sí mismo. El chamuscado realza los aceites naturales sin cocinar la carne. Eva lo observó fascinada, olvidándose momentáneamente de su propia comida. Te encanta la comida, ¿verdad? Es una de las pocas veces que te veo totalmente en el momento. Megumi abrió los ojos, dándose cuenta de que había bajado la guardia en su apreciación del plato. Es un placer que merece la pena saborear, reconoció. Pocas cosas en la vida son tan constantemente gratificantes como una comida bien preparada. ¿Qué otros placeres disfrutas? Preguntó Eva, con un tono despreocupado pero la mirada atenta cuando por fin probó su propia ración.
Su expresión cambió a sorpresa y luego a agradecimiento. Vaya, está buenísimo. Megumi consideró la pregunta, sopesando su habitual cautela frente a un enfoque más directo. Por un momento, los aspectos integrados de su naturaleza, la moderación estratégica de Megumi, la honestidad hedonista de Sukuna, parecieron alcanzar un consenso inusual. Comida, desde luego, respondió con inesperada franqueza. Control. Sexo. Hizo una pausa y luego añadió con un atisbo de autorreflexión. Y más recientemente, las conexiones emocionales. El tenedor de Eva se detuvo a medio camino de su boca, con las mejillas visiblemente sonrojadas por la tenue luz del restaurante. El rubor se extendió rápidamente por su rostro mientras asimilaba la respuesta inusualmente contundente del hombre. Durante unos segundos, pareció incapaz de formular una respuesta. Entonces, casi imperceptiblemente, su expresión cambió. La vergüenza permaneció, pero se le unió algo más. Una mirada posesiva, casi peligrosa, que oscureció sus ojos. ¿Sexo? Repitió, bajando la voz para asegurarse de que las mesas vecinas no la oyeran. Quiero decir, ¿has estado alguna vez con alguien? ¿Antes de que te conociera? La pregunta tenía un peso que iba más allá de la mera curiosidad. Megumi podía percibir la tensión subyacente, la intensidad apenas contenida de su interés. Consideró su respuesta. En efecto, había estado con muchas mujeres, entre ellas Yorozu, a pesar de su obsesión. Muchas veces, en realidad, puede que no correspondiera a su amor, pero era bastante posesivo con ella cuando la tomaba. La hija del emperador también lo era. Se ofreció a él para pedirle que perdonara a su padre después de que éste le declarara la guerra tontamente con los generales del vacío y el clan Fujiwara. De hecho, recuerda haberla llevado con la hija del jefe del clan Fujiwara al mismo tiempo, aunque si no recuerda mal, ella intentó asesinarlo y él la mató. Le dio suficiente respeto por su valor al no comerse su cuerpo. La quemó con la llama sagrada, ya que era una hechicera bastante fuerte. Aunque a pesar de lo que se pueda creer, no se acostaba con cualquier mujer que se le antojara por su belleza. Al menos debían valer algo para poder tocar su carne. Tenía un listón muy alto. Por supuesto, sabía que no podía afirmar todo esto, pero no era de los que se avergonzaban de su estilo de vida hedonista. Mantuvo el contacto visual, su expresión neutral a pesar de la naturaleza íntima de la conversación. Sí, dijo simplemente. Con un par de mujeres. Los dedos de Eve se apretaron alrededor del tenedor, el metal se dobló sutilmente mientras sus poderes moleculares respondían inconscientemente a su estado emocional. La mirada peligrosa de sus ojos se intensificó brevemente antes de que pareciera recordar que estaban en un lugar público. Con visible esfuerzo, aflojó el agarre y bebió un sorbo de whisky con cuidado. Ya veo, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Eso es, interesante. Megumi notó el ligero temblor de su mano cuando devolvió el vaso a la mesa, la forma en que sus ojos se desviaban brevemente hacia los otros comensales antes de volver a él con renovada concentración. Estaba celosa, intensa y posesivamente celosa, pero mantenía la compostura por pura fuerza de voluntad. ¿No es cierto? Respondió Megumi, redirigiendo deliberadamente la conversación hacia un terreno más seguro. El chef entiende el equilibrio. Acidez, grasa, textura, temperatura. Todo en perfecta armonía. Eve parpadeó, momentáneamente desorientada por el cambio, antes de darse cuenta de que se refería a la comida. Cierto, dijo, con voz más firme mientras le seguía la corriente. Hablas de la comida como yo hablo de las moléculas. Como si fuera lo más fascinante del mundo. La comida es honesta, dijo Megumi al cabo de un momento. O satisface o no satisface. Hay una pureza en esa simplicidad. Siguieron conversando amigablemente durante los primeros platos, hablando de los platos, del diseño del restaurante, de los otros comensales, temas seguros que mantenían una cómoda distancia entre la revelación personal y el intercambio casual. Sin embargo, de vez en cuando, Megumi captaba la mirada de Eve clavada en él con esa misma intensidad posesiva, rápidamente enmascarada cada vez que él la miraba directamente a los ojos. Para el cuarto plato, un trozo de ternera wagyu perfectamente cocinado con una salsa que hizo que Megumi se detuviera en una genuina apreciación, el whisky había creado una agradable calidez entre ellos, y la postura de Eve se había relajado notablemente, aunque seguía habiendo cierta tensión en sus movimientos. ¿Sabes?, dijo, cortando un pequeño trozo de ternera, he estado pensando en ese desestabilizador cuántico. El objetivo es extremadamente complicado.
El Viltrumita tiene unos marcadores extraños, pero fabricar un arma que solo ataque esas partes específicas sin estropear todo lo demás es complicado. Megumi terminó por ella. Exacto. Dio un mordisco y sus ojos se cerraron brevemente en señal de agradecimiento antes de continuar. Además, hay que preocuparse por Mark. Su confuso dificulta aún más la búsqueda. Megumi asintió, complacida por el cambio a asuntos estratégicos. Era Eve en su mejor momento. Brillante, centrada, aplicando su perspectiva única al reto que compartían. ¿Has considerado un enfoque de doble fase? Sugirió. En lugar de apuntar directamente al Viltrumita, tal vez centrarse en la forma única en que sus células procesan la energía. Crear un arma que interrumpa específicamente ese proceso. Eve abrió ligeramente los ojos. Eso es, realmente brillante. Su metabolismo celular es lo que les da su superfuerza y otras capacidades. Si pudiéramos alterar esa vía específica. Sus dedos empezaron a trazar de nuevo estructuras moleculares sobre el mantel, con la mente claramente acelerada por nuevas posibilidades. Megumi se permitió una pequeña sonrisa. Esta era la colaboración que valoraba. El genio científico de ella complementando su pensamiento estratégico, creando soluciones que ninguno de los dos habría desarrollado por sí solo. Llegó el quinto plato, un sorbete de hierbas para limpiar el paladar que hizo que Megumi asintiera con aprobación. El chef entiende de progresión, comentó. Limpiar el paladar antes de la riqueza que viene. Eve tomó una cucharada y luego hizo una pausa, estudiándolo de nuevo con aquella mirada penetrante. Hablas como si llevaras décadas comiendo platos elegantes, observó. Hay algo antiguo en tu forma de apreciar la comida. No como anticuado, sino antiguo. El comentario fue demasiado perspicaz. Megumi bebió otro sorbo de whisky, considerando detenidamente su respuesta. Algunas sensibilidades trascienden el tiempo, dijo finalmente. La apreciación del sabor es uno de los placeres más antiguos de la humanidad. La mirada de Eve permaneció fija en él, su mente claramente catalogando su respuesta contra alguna teoría interna. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de ti? Preguntó sin esperar respuesta. No son solo tus habilidades, por fascinantes que sean. Es la contradicción que tienes. ¿Qué contradicción es esa? Preguntó Megumi, realmente curiosa por su percepción. Estás aquí pero no estás aquí al mismo tiempo, explicó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Estás totalmente presente cuando saboreas algo increíble, pero siempre hay una parte de ti que parece estar en otra parte. Observando, calculando, recordando. La exactitud de su observación era inquietante. Megumi mantuvo su expresión neutra, pero internamente volvió a evaluar la perceptividad de Eva. Todos contenemos multitudes, respondió, haciéndose eco deliberadamente de una frase que ya había utilizado antes. Sí, pero las tuyas parecen más literales, insistió Eve, con su curiosidad anulando momentáneamente su promesa anterior de no entrometerse. Como si no fueras una sola persona con diferentes facetas, sino múltiples personas de algún modo aplastadas en un solo cuerpo. Megumi sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del restaurante. Estaba demasiado cerca de una verdad que no debería ser capaz de percibir, la realidad de su existencia como un compuesto de múltiples vidas. Un análisis interesante, dijo él, manteniendo un tono ligero. Pero quizá un poco exagerado. Solo soy un hombre con habilidades increíbles y un placer por la buena comida. Eve sonrió, pero no le llegó a los ojos. Cierto. Igual que yo solo soy un empollón de las ciencias que sabe jugar con las moléculas. Llegó el sexto plato. Una preparación de pato con una salsa tan compleja que Megumi olvidó temporalmente su preocupación por las preguntas inquisitivas de Eve. El primer bocado le arrancó un involuntario sonido de agradecimiento. Esto, dijo con inusitado énfasis, es excepcional. La sonrisa de Eve se volvió genuina al ver su reacción. Nunca he visto a nadie disfrutar de la comida como tú, dijo suavemente. Es hermoso verlo. Como ver a alguien experimentar su primera apuesta de solo escuchar su canción favorita. Megumi se dio cuenta de que le estaba estudiando de nuevo, pero esta vez con una atención diferente. Menos analítica, más apreciativa. Casi reverencial. La comida es uno de los placeres más accesibles de la vida, dijo después de saborear otro bocado. Disponible para todos, independientemente de las circunstancias. Incluso en los momentos más oscuros, una buena comida puede recordarnos lo que hace que merezca la pena vivir. ¿Es eso lo que hace por ti? Eve preguntó en voz baja. ¿Te recuerda por qué merece la pena vivir? La pregunta tenía peso más allá de su simple formulación.
Megumi levantó la vista de su plato y se encontró con que Eve le observaba con una expresión de concentración tan intensa que le sobresaltó momentáneamente. Entre otras cosas, reconoció con cuidado. ¿Qué otras cosas? Insistió ella, con voz suave pero insistente. ¿Qué más hace que merezca la pena vivir para ti, Megumi Fushiguro? ¿O debería decir, Sukuna? Se abstuvo de reiterar lo que le había dicho antes. Sobre los placeres anteriores que mencionó. Mi nombre de héroe es una identidad separada, explicó suavemente. Un personaje que adopto cuando trabajo con el equipo. ¿Lo es? Eve inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar los ojos de su rostro. A veces me pregunto si es al revés. Si Megumi es la máscara y Sukuna es quien eres en realidad. Todos llevamos caras diferentes en contextos diferentes, replicó Megumi, manteniendo deliberadamente su tono filosófico en lugar de a la defensiva. Con amigos, con colegas, con enemigos. Eso no hace a ninguno de ellos menos real. Eva consideró esto, tomando un sorbo de su whisky. Me parece justo, concedió, aunque su expresión sugería que no estaba del todo convencida. Pero espero que algún día confíes en mí lo suficiente como para mostrarme todas tus caras. No solo las que crees que debo ver. La afirmación tenía ese trasfondo ya familiar de fascinación posesiva que seguía preocupándole. Antes de que pudiera formular una respuesta que no alentara ni ofendiera, llegó el último plato, un postre de presentación tan artística que incluso la atención de Eve se desvió momentáneamente. «Guau, esto es precioso», dijo, examinando la intrincada construcción de chocolate, fruta y delicado trabajo de azúcar. Es como si alguien hubiera construido una pequeña escultura comestible. El chef sabe que primero comemos con los ojos, dijo Megumi, agradecida por la interrupción. El atractivo visual mejora la percepción del sabor. Comieron en silencio durante unos instantes, con la excepcional calidad del postre como centro natural de su atención. Cuando Eva volvió a hablar, su tono había cambiado a algo más informal. Gracias por sugerirme este sitio, dijo. Ha sido revelador. La comida es excepcional, convino Megumi, centrándose deliberadamente en el aspecto culinario más que en cualquier significado más profundo que pudiera estar insinuando. No solo la comida, aclaró Eva. La compañía. La conversación. Siento que ahora te entiendo un poco mejor. Sukuna lo dudaba mucho. Lo que ella entendía era una versión cuidadosamente curada de sí mismo. Suficiente verdad para parecer auténtico, suficiente omisión para proteger sus secretos más profundos. Me alegro de que te haya gustado, dijo simplemente. Mientras terminaban de comer y esperaban la cuenta, la expresión de Eve se volvió más seria. Lo de mi disculpa iba en serio. No volveré a molestarte con tu pasado. Al menos, no directamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Pero no puedo evitar mirar y preguntarme. ¿Es lo que soy? ¿Qué significa? Preguntó Megumi, aunque sospechaba que ya lo sabía. Significa que seguiré estudiándote, Megumi Fushiguro. No haciéndote preguntas entrometidas, sino prestándote atención. Se inclinó un poco hacia adelante. Como cuando se te iluminan los ojos al probar algo sorprendente. O cómo te pones diferente cuando usas tus poderes. O cómo a veces, solo a veces, hablas como alguien acostumbrado a dar órdenes y a que le obedezcan. La cuenta llegó antes de que Megumi pudiera responder. La alcanzó automáticamente, pero la mano de Eve cubrió la suya, su tacto ligero pero deliberado. Esta era mi cena de disculpa, le recordó. Pago yo. Él asintió con un leve movimiento de cabeza y retiró la mano. Eve se ocupó del pago con eficiencia y pronto salieron al aire fresco de la noche. ¿Necesitas que te lleve a casa? Eve se ofreció, la energía molecular ya empezaba a formar una plataforma bajo sus pies. Prefiero caminar, declinó Megumi cortésmente. El aire del atardecer me ayuda a despejar la mente. Eve le estudió un momento y luego asintió. Por supuesto. Gracias de nuevo por esta noche. Dudó, y luego añadió. Quizá podríamos repetir alguna vez. Acaban de abrir en el centro un restaurante de gastronomía molecular. Apuesto a que te encantaría su extraño enfoque científico de la comida. La invitación era informal en apariencia, pero Megumi pudo detectar el entusiasmo subyacente en su voz. Consideró cuidadosamente su respuesta. Negarse rotundamente podría dañar su relación de trabajo, que seguía siendo esencial para sus preparativos contra la amenaza viltrumita. Aceptar con demasiado entusiasmo podría alentar su creciente fijación. Tal vez, dijo sin compromiso. Cuando nuestras agendas lo permitan. La sonrisa de Eva se atenuó ligeramente ante su falta de entusiasmo, pero mantuvo la compostura. Por supuesto.
Todos tenemos cosas que hacer. Se elevó unos centímetros sobre su plataforma de energía, preparándose para partir. Buenas noches, Megumi. Buenas noches, Eve. Él la observó mientras ascendía hacia el cielo nocturno, como un rayo rosado en la oscuridad. Solo cuando desapareció de su vista, permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. La noche había sido complicada. Las disculpas de Eva parecían sinceras y su colaboración en el proyecto del desestabilizador cuántico había sido productiva. Pero por debajo del intercambio científico y la apreciación culinaria, su fascinación por él había seguido siendo palpable, redirigida, tal vez, pero no disminuida. Empezó a notar que ella empezaba a hablarle de un modo mucho más informal, ya no con el complicado uso de palabras que él mismo empleaba, ni con la forma científica de hablar que ella utilizaba normalmente. Él no sabía si eso era simplemente una elección personal de cara al futuro, o si tiene que ver con que ella crea que están más unidos de lo que están en realidad. Aparte de esto, su cándida confesión sobre sus placeres, especialmente en lo referente a sus relaciones pasadas, había intensificado claramente algo dentro de ella, algo posesivo y potencialmente peligroso. Mientras empezaba a caminar hacia su apartamento, Megumi reflexionó sobre la comida en sí. La comida había sido excepcional, de las mejores que había encontrado en este nuevo mundo. Por breves momentos, mientras saboreaba platos particularmente sobresalientes, se había permitido estar plenamente presente, experimentar el simple placer de los sabores exquisitos sin cálculos estratégicos ni vigilancia constante. Aquellos momentos de apreciación culinaria habían sido genuinos, una conexión con los aspectos hedonistas de su naturaleza que le habían definido como su nombre durante siglos. El amor por la buena comida, por el placer sensorial, seguía siendo una constante en todas sus vidas. Tal vez por eso Eva lo había notado tan agudamente, porque en esos momentos la integración de sus diversos yoes era más completa. Cuando apreciaba una comida excepcional, no era Megumi fingiendo ser otra persona, ni Sukuna ocultándose tras una fachada. Era simplemente él mismo, en toda su complejidad. Darse cuenta de ello era a la vez reconfortante y preocupante. Esos momentos de presencia auténtica eran raros y valiosos, pero también creaban vulnerabilidades, aberturas a través de las cuales observadores perspicaces como Eve podían vislumbrar verdades más profundas. Tal vez no la verdad real, ya que es demasiado inverosímil para que alguien se limite a adivinarla, pero puede dar lugar a teorías desfavorables. Mientras continuaba su camino a casa por las tranquilas calles, Megumi tomó nota mental de ser más precavida en el futuro, incluso durante los momentos de apreciación culinaria. Había demasiado en juego, el conflicto que se avecinaba era demasiado importante, como para arriesgarse a exponer su verdadera naturaleza por algo tan simple como una excepcional salsa de pato. Sin embargo, incluso cuando decidió ser más cuidadoso, una vocecita en el fondo de su mente le susurró un pensamiento contradictorio. Tal vez eran precisamente esos momentos de auténtico placer, de genuina presencia, los que hacían que mereciera la pena vivir esta nueva vida. Tal vez negárselos por completo sería su propia forma de derrota. Equilibrar la necesidad estratégica con la búsqueda del placer siempre había sido su reto, en todas sus encarnaciones. Ahora, con la integración de sus diversas vidas, ese equilibrio se había vuelto aún más complejo. Pero la complejidad, como las capas de sabor de un plato bien preparado, podía apreciarse por sí misma. Y mientras caminaba por la noche, Megumi Fushiguro, antes Sukuna, antes alguien totalmente distinto, se encontró sonriendo ligeramente al pensar en la próxima comida excepcional que podría descubrir. Algunos placeres, después de todo, trascendían incluso el mayor de los esfuerzos. Egoísmo diferente. La sala de entrenamiento bajo la casa de los Grayson tembló con el impacto de dos cuerpos que chocaban a una velocidad sobrehumana. Mark salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared reforzada con fuerza suficiente para agrietar el material especializado diseñado para resistir la fuerza viltrumita. «Estás telegrafiando tus movimientos», dijo Megumi con calma, bajando la mano. «Dejar caer el hombro izquierdo antes de cargar delata tu intención». Mark se despegó de la pared, haciendo una leve mueca de dolor. No estaba telegrafiando nada. «Es que eres increíblemente rápido». «Ambas cosas pueden ser ciertas», replicó Megumi con una leve sonrisa. «Pero tu padre diría lo mismo. El combate viltrumita se basa en la velocidad y la fuerza arrolladora, pero una técnica adecuada multiplica la eficacia». Era sábado por la mañana y llevaban casi 3 horas entrenando. Nolan no estaba, algo relacionado con un tsunami en Filipinas, por lo que Megumi continuó con la instrucción de combate de Mark.
Lo que había empezado como una sesión casual de sparring se había convertido en un régimen de entrenamiento intensivo durante las últimas semanas. Otra vez, dijo Megumi, adoptando una postura preparada. Esta vez, mantén los hombros nivelados hasta el momento del compromiso. Mark asintió, con la determinación sustituyendo a la frustración en su rostro. Rodeó a Megumi con cautela, buscando un hueco. Cuando se movió, lo hizo con una velocidad explosiva, esta vez hacia adelante, sin telegrafiar. Megumi lo esquivó en el último momento, permitiendo que Mark lo adelantara por milímetros. Cuando el impulso de Mark lo llevó hacia adelante, Megumi pivotó y asestó un golpe preciso en la nuca de Mark, tirándolo justo para evitar lesiones graves, pero lo bastante fuerte para dejar claro su punto de vista. Mejor, reconoció mientras Mark trastabillaba pero lograba mantenerse en pie. Tu velocidad está mejorando. Pero sigues pensando como un luchador humano con superfuerza, no como un guerrero viltrumita. Mark se giró, frotándose el cuello. ¿Cuál es la diferencia? La intención, explicó Sukuna. Los luchadores humanos, incluso los excepcionales, se contienen inconscientemente. Existe una barrera psicológica para causar daños graves. Los viltrumitas no tienen esa limitación. Se entregan por completo a cada ataque, a cada movimiento. Así que tengo que ser más despiadado. Mark frunció el ceño, claramente incómodo con el concepto. Tienes que comprometerte más, aclara Megumi. Hay una diferencia entre la crueldad y el compromiso total con la acción. Una tiene que ver con la crueldad, la otra con la eficacia. Mark reflexionó y asintió lentamente. Creo que lo entiendo. Como cuando papá vuela en medio de una tormenta. No vacila ni se inmuta ante los relámpagos. Simplemente, vuela. Exacto, dijo Megumi, complácida por la comprensión de Mark. Ahora, inténtalo otra vez. Pero esta vez, no pienses en golpearme. Piensa en moverte a través de mí, como si ni siquiera estuviera ahí. Mark respiró hondo y se centró. Cuando atacó esta vez, la diferencia fue evidente de inmediato. Su movimiento tenía una fluidez de la que antes carecía, algo que hacía que su velocidad, ya de por sí impresionante, pareciera aún más devastadora. Megumi apenas logró desviar el golpe, energía maldita flameando alrededor de su antebrazo mientras redirigía el impulso de Mark. Aún así, la fuerza le hizo retroceder varios metros. Bien. Dijo, con auténtica aprobación en la voz. A eso me refiero. Mark sonrió, la expresión transformó su rostro de serio combatiente a adolescente excitado en un instante. Sentí la diferencia. Fue como si todo se volviera más claro. Ese es el estado mental de combate viltrumita, explicó Megumi. Concentración total, compromiso total. Tu padre ha estado intentando enseñártelo, pero está tan acostumbrado a ello que le cuesta articular el concepto a alguien que no lo ha experimentado. Continuaron entrenando durante otra hora, Mark mejorando notablemente con cada intercambio. Para cuando por fin hicieron un alto, ambos estaban cubiertos de sudor, aunque Megumi considerablemente más que su alumno viltrumita, no estaba tan acostumbrado a contenerse en batalla, y mucho menos a enseñar, sin hacer daño. ¿Agua? Ofreció Mark, lanzando una botella de la pequeña nevera que había en un rincón. Megumi la cogió con un gesto de agradecimiento y bebió un largo trago antes de volver a hablar. Estás progresando más rápido de lo que esperaba. Tu padre estará impresionado. Tal vez, dijo Mark, su expresión se volvió contemplativa mientras se sentaba en un banco contra la pared. A veces pienso que nada de lo que haga será suficiente para impresionarle. Lleva siglos haciendo esto, ¿sabes? Todo lo que estoy aprendiendo es básico para él. Megumi se unió a él en el banco, considerando detenidamente su respuesta. La relación entre Mark y Nolan era compleja, y más ahora que Mark conocía la verdad sobre la misión original de su padre. A pesar de que Nolan había optado por ponerse del lado de la Tierra, la revelación había creado una tensión inevitable. Tu padre ve en ti más de lo que crees, dijo finalmente Megumi. Puede que no lo exprese bien, pero tu progreso le importa. No solo como viltrumita, sino como su hijo. Mark levantó la vista, con una expresión de sorpresa evidente. ¿Te habla de mí? A veces, reconoció Megumi. Normalmente en el contexto del entrenamiento, pero sí. Está orgulloso de lo rápido que te estás adaptando a tu herencia. Una pequeña sonrisa asomó a los labios de Mark. ¿De verdad? A mí nunca me dice nada parecido. La cultura viltrumita no hace hincapié en la afirmación verbal, explicó Megumi, basándose en lo que había aprendido de Nolan. Expresan su aprobación a través de una mayor responsabilidad, de mayores retos.
Cuando tu padre te presiona más en el entrenamiento, es su forma de reconocer tu crecimiento. Eso es, un lío, dijo Mark, aunque su tono era más reflexivo que acusador. Es diferente, corrigió Megumi. Ni mejor ni peor que las expresiones humanas de aprobación, solo que adaptadas a un contexto cultural diferente. Permanecieron un momento en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Entonces Mark volvió a hablar, con voz más tranquila. Por cierto, gracias por esto. Me refiero a la formación adicional. Y por todo lo demás. Megumi enarcó una ceja. ¿Todo lo demás? Ya sabes, Mark hizo un gesto vago. Impedir que mi padre matara a los guardianes. Darle la oportunidad de elegir de otro modo. Ayudarle a prepararse para cuando vengan los Viltrumitas. Hizo una pausa y añadió, ser mi amigo en todo esto. La simple sinceridad en la voz de Mark cogió desprevenida a Megumi. A pesar de toda su planificación estratégica y su cuidadosa manipulación de los acontecimientos, no había previsto el auténtico vínculo que se había formado entre ellos. Lo que había empezado como una alianza táctica se había convertido en algo que se parecía notablemente a la amistad, tal vez incluso a la hermandad. Tú habrías hecho lo mismo, replicó Megumi, algo incómoda. Las expresiones de gratitud y afecto aún le resultaban extrañas, restos de su vida como su cuna, de haber estado aislada durante años. Solo permitía que Uraume le acompañara de verdad. Ella era la única cuya presencia seguía tolerando. Mark resopló. No puede ser. No habría tenido ni idea. Si no te hubieras enfrentado a mi padre, habría matado a los guardianes, y yo me habría creído cualquier historia que me contara después. Su expresión se volvió sombría. Salvaste algo más que sus vidas. Salvaste a mi familia. Mi madre se habría quedado destrozada si se hubiera enterado de lo que papá planeaba por las malas. Megumi asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Mark. En efecto, Debbie Grayson se había tomado la revelación de la verdadera naturaleza de su marido mejor de lo que cualquiera hubiera esperado, en gran parte porque Nolan había optado por decírselo él mismo, por explicarle su cambio de opinión, en lugar de que su engaño quedara al descubierto tras un acto violento. Tu padre tomó la difícil decisión, dijo Megumi. Yo solo creé las circunstancias en las que esa elección le quedó clara. Aún así, insistió Mark, estoy en deuda contigo. Y mucho. No me debes nada, replicó Megumi, incómoda con el rumbo que había tomado la conversación. Nos estamos preparando para una amenaza común. La cooperación es lógica, Mark se rió. Verás, me he dado cuenta de que eso es lo que dice Sukuna cuando te pones en plan héroe. Todo frío y lógico en apariencia, pero ahora sé que no es así. Dio un ligero puñetazo en el hombro de Megumi, aunque ligero para un Viltrumita, pero con la fuerza suficiente para que Megumi se armara de energía maldita. ¿Te importa? Solo que no te gusta admitirlo. Antes de que Megumi pudiera formular una respuesta adecuadamente evasiva, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió y apareció Debbie Grayson, llevando una bandeja cargada de bocadillos y bebidas. Pensé que tendríais hambre después de tanto entrenamiento, dijo, dejando la bandeja en una mesita cerca de la puerta. Podía oír los impactos desde arriba, ya sabéis. Mi pobre casa. Lo siento, mamá, dijo Mark, sin parecer especialmente arrepentido mientras recorría la habitación para inspeccionar la comida. ¡Oh, increíble! Has hecho los de pollo picante. Debbie sonrió con indulgencia a su hijo antes de dirigir su atención a Megumi. Gracias por trabajar con él. Los métodos de entrenamiento de su padre son un poco intensos a veces. Nolan entiende el poder, dijo Megumi con diplomacia. Pero la enseñanza requiere un enfoque diferente. Exacto, coincidió Debbie, sorprendiendo a Megumi por su perspicacia. Nolan espera que Mark aprenda de la misma forma que él, a través de siglos de experiencia y pruebas de fuego. Se olvida de que Mark aún está desarrollando sus habilidades. Observó cómo su hijo devoraba un bocadillo con el típico entusiasmo adolescente, con una expresión de afecto evidente. Luego, en voz más baja, añadió, tiene suerte de tenerte como amiga, Megumi. Alguien que entiende los dos mundos en los que se mueve. Antes de que Megumi pudiera responder, se volvió hacia la puerta. No entrenes mucho más. Mark tiene deberes, y sospecho que tú también tienes otros compromisos hoy. Cuando ella se marchó, Mark regresó al banco, llevando consigo la bandeja. Mamá tiene razón, ¿sabes? Dijo, ofreciéndole un bocadillo a Megumi. Sobre lo de entender ambos mundos. Entiendes las cosas de superhéroe, pero también entiendes lo que es ser diferente. No sé cómo explicarlo, pero siento que es así.
Quizás sea porque tú también tienes una identidad secreta, supongo. Megumi aceptó el bocadillo, considerando las palabras de Mark. Había verdad en ellas, aunque no de la forma que Mark imaginaba. En efecto, entendía lo que era vivir entre mundos, mantener identidades separadas, pero a un nivel mucho más profundo de lo que Mark podía suponer. Es una experiencia común entre los individuos potenciados, dijo finalmente. La división entre lo público y lo privado. Mark asintió con la boca llena de bocadillo. Después de tragar, preguntó, ¿qué tienes hoy en la agenda? Más asuntos misteriosos de Sukuna, ya que por lo visto puedes saber cosas viendo lo espiritual. Interrogación de cierre. Reunión con Eve, respondió Megumi, ignorando el escepticismo en el tono de Mark. Seguimos trabajando en el proyecto del desestabilizador cuántico. ¿Solo vosotros dos? Preguntó Mark, con una sonrisa de complicidad dibujándose en su rostro. Megumi le dirigió una mirada mordaz. Es una consulta técnica, no un compromiso social. Claro, claro, dijo Mark, su tono sugería que creía lo contrario. Es que, Eve está diferente últimamente. Sobre todo contigo. ¿No lo has notado? ¿Diferente cómo? Preguntó Megumi, aunque sabía exactamente a qué se refería Mark. No lo sé. ¿Más intensa? Siempre ha estado muy concentrada, pero ahora es como si se concentrara en ti con un láser. Mark dio otro mordisco a su sándwich, masticando pensativamente. William cree que está colada por ti. Megumi mantuvo con esfuerzo su expresión neutra. William debería centrarse en su propia vida social en lugar de especular sobre la de los demás. Mark se echó a reír. Eso no es una negación. Oh tío, espera a que le diga a William que tenía razón. No hay nada en lo que tener razón, dijo Megumi con firmeza. Eve y yo somos colegas que trabajan en un proyecto crítico. Nada más. Si tú lo dices, replicó Mark, claramente poco convencido. Pero para que lo sepas, ella nunca nos ha invitado a ninguno de los demás a restaurantes lujosos para cenas de disculpa. Megumi entrecerró los ojos. ¿Cómo te has enterado? Eve se lo mencionó a Kate, que se lo contó a William, que me lo contó a mí, explicó Mark con el aire despreocupado de alguien acostumbrado a la red de cotilleos del instituto. Al equipo de adolescentes no se le da precisamente bien guardarse secretos. Evidentemente, murmuró Megumi, tomando nota mental de ser más cautelosa con las interacciones públicas con Eve. Si su cena ya se había convertido en un cotilleo del equipo, su comportamiento probablemente estaba atrayendo más atención de la que se había dado cuenta. Mark, malinterpretando la preocupación de Megumi, levantó las manos con tono apaciguador. Oye, nadie te está juzgando. Eve es genial. Inteligente, guapa, con superpoderes, podrías hacerlo peor. No hay nada entre Eve y yo, afirmó Megumi, dejando claro con su tono que el tema estaba zanjado. Mark abandonó sabiamente el tema, aunque la sonrisa cómplice permaneció en su rostro mientras terminaba su sándwich. Entonces, dijo al cabo de un momento, buscando claramente un tema más seguro, ¿cuándo les contamos a los guardianes lo del desestabilizador cuántico? El inmortal ha estado pidiendo actualizaciones sobre nuestras medidas antiviltrumitas. Cuando tengamos algo concreto que mostrarles, respondió Megumi, agradecida por el cambio de conversación. Los avances teóricos no les satisfarán, y una revelación prematura corre el riesgo de que Cecil se enfade antes de que estemos preparados. Mark asintió, con expresión cada vez más seria. Sí, ha estado haciendo preguntas. Sobre papá, sobre ti, sobre lo que ocurrió realmente en la dimensión de Flaxan. Es desconfiado. Cecil siempre sospecha, dijo Megumi secamente. Es su trabajo. Pero sin pruebas, mantendrá las distancias. Es demasiado pragmático para enemistarse con activos potenciales sin motivo. Supongo, asintió Mark, aunque no parecía del todo convencido. Aún así, parece que estamos haciendo malabares con muchos secretos. No los grandes, ahora todo el mundo conoce la misión original de papá, sino los detalles. Como cuánto de tu poder estás reteniendo realmente. ¿O qué pasó exactamente entre vosotros dos en la dimensión de Flaxan? Dijiste que no querías que nadie más que nosotros cinco supiera lo de Mahoraga. Cecil sigue presionando para obtener más información, y puedo decir que no confía en que le hayamos contado todo. Esa es la naturaleza de la preparación, dijo Megumi encogiéndose de hombros. El control de la información es tan importante como el desarrollo tecnológico o el entrenamiento de combate. El conocimiento adecuado en las manos equivocadas puede ser más peligroso que cualquier arma. Mark suspiró. A veces echo de menos cuando la vida era más sencilla. Cuando solo tenía que preocuparme de mantener mis notas y ocultar mis poderes a mis amigos.
La sencillez es un lujo que rara vez se permiten los que tienen poder, replicó Megumi, su voz llevaba una pizca de la antigua sabiduría que de vez en cuando se deslizaba a través de su cuidadosa fachada. Con la habilidad viene la complejidad, siempre. Eso es profundo, tío, dijo Mark, con una pequeña sonrisa volviendo a su rostro. Deberías ponerlo en un póster o algo así. Megumi se permitió una leve sonrisa a cambio. Lo tendré en cuenta. Terminaron de comer en un agradable silencio, y la fácil camaradería que reinaba entre ellos demostraba hasta qué punto había evolucionado su amistad desde la llegada de Megumi a este mundo. Lo que había empezado como un posicionamiento estratégico se había convertido en una auténtica conexión, algo que sorprendía y a veces preocupaba a Megumi. Después de todo, los apegos eran vulnerabilidades. El cariño lo hacía a uno predecible, explotable. Sin embargo, no podía negar el valor de contar con la confianza de Mark, ni la extraña satisfacción que le producía tener amigos. Mientras se limpiaban y se preparaban para terminar la sesión de entrenamiento, Mark volvió a hablar, con un tono despreocupado pero con palabras cuidadosamente escogidas. ¿Sabes? Pase lo que pase con los Viltrumitas, me alegro de que estés de nuestro lado, Megumi. No me imagino enfrentándome a esto sin ti. La sencilla sinceridad de la voz de Mark tocó una fibra inesperada en Megumi. Por un momento, los cálculos estratégicos y las cuidadosas manipulaciones que habían definido su enfoque de esta nueva vida se desvanecieron, dejando solo el reconocimiento de una verdad que no había reconocido plenamente hasta ahora. No solo estaba preparando a la Tierra para la amenaza Viltrumita por instinto de conservación o necesidad estratégica. Lo hacía, al menos en parte, porque había encontrado algo que merecía la pena proteger. Gente que valía la pena proteger. Mark, con su optimismo sincero y su lealtad inquebrantable. Debbie, con su fuerza silenciosa y su notable resistencia. El tío Kenji, con su bondad sin esfuerzo. Incluso Nolan, con su compleja lucha entre el deber y el deseo. Y Eve, con ella, sus sentimientos hacia Eve eran complicados. Sabe que se preocupa por ella como amiga, ciertamente, pero, a pesar de su propia negación verbal, ella ha ido creciendo en él con sus continuas muestras de afecto aceptable. Estoy en el lado correcto, replicó Megumi al cabo de un momento, con una seguridad en su voz que le sorprendió incluso a él. Mark asintió, comprendiendo el peso que había detrás de la simple afirmación. ¿Nos vemos mañana para patrullar? Como estaba previsto, confirmó Megumi. Cuadrante noreste, 20. Mientras salían de la sala de entrenamiento, Megumi se encontró reflexionando sobre el extraño camino que le había llevado hasta ese momento. De rey de las maldiciones a mentor de una adolescente medio alienígena. De ser un ser de puro egoísmo a alguien que ahora se encontraba, preocupándose. Era un descubrimiento incómodo, pero no del todo inoportuno. Tal vez la integración no consistía solo en fusionar sus distintas vidas y recuerdos, sino en encontrar un nuevo equilibrio entre el egoísmo hedonista de su vida pasada y el potencial de conexión que le ofrecía su nueva vida. El pensamiento seguía siendo inquietante, todavía ajeno a décadas de existencia solitaria. Sin embargo, ya ha llegado a comprender que no es la debilidad que creía. Simplemente necesita vivir con ello más y más a medida que pasa el tiempo. Porque es lo único que le queda, la aceptación.